no eran bienvenidos. Eran intrusos. Dos hombres con rostros anónimos que se atrevieron a desafiar al Olimpo de la moda. En Milán, donde la elegancia se dictaba como un dogma y el apellido valía más que la sangre, Domenico Dolce y Stefano Gabbana eran herejes. Nadie los esperaba. Nadie los quería. Su primera colección no fue un debut, fue una ejecución pública. Los críticos los destrozaron sin piedad. Los llamaron provincianos, vulgares, un error de mal gusto. Las luces se apagaron y lo único que quedó fue un eco de fracaso. Cualquier otro habría huido. Ellos, en cambio, recogieron las cenizas, las mezclaron con rabia y encendieron un incendio. No soñaban con vestir princesas de cristal. Soñaban con viudas sicilianas envueltas en encaje negro, con mujeres que rezaban de día y pecaban de noche. Soñaban con cuerpos sudorosos, con miradas que quemaban, con un estilo que no pedía permiso, golpeaba, desgarraba, provocaba. Mientras el mundo alababa la pureza minimalista, ellos escupieron exceso. Mientras otros dibujaban líneas limpias, ellos levantaron un altar al deseo, al dolor y a la contradicción. Dolce, Gabbana no entraron en la moda. La invadieron como una plaga, la violaron con pasión, la obligaron a girar hacia ellos. Y de esa blasfemia nació un imperio. Un imperio que nunca fue puro, nunca fue dócil, nunca fue correcto. Porque Dolce, Gabbana no son una marca, son una cicatriz que aún sangra en la piel de la moda. Milán, años 80. La ciudad vibraba con el sonido metálico de las máquinas de coser y el murmullo elegante de un público que solo aplaudía lo exclusivo, lo perfecto, lo autorizado por los dioses de la moda. En ese escenario de acero y mármol apareció Domenico Dolce, un joven callado de Palermo, hijo de un sastre que había aprendido a coser antes de aprender a escribir. Con sus dedos conocía la obediencia de la tela, la disciplina del hilo, pero también guardaba un secreto, el deseo de convertir la costura en teatro. A su lado, Stefano Gabbana, un milanés inquieto, provocador, con la arrogancia de quien no teme al escándalo. Hijo de una familia modesta, llevaba en los ojos una chispa de rebeldía. No quería repetir fórmulas, quería dinamitar tradiciones. Cuando se conocieron, no fue un encuentro dulce, fue una colisión. Uno aportaba precisión, el otro fuego. La combinación era explosiva, pero en Milán no había espacio para intrusos. La élite veía a los dos jóvenes como impostores que habían cruzado una frontera invisible. La ciudad no perdona a los que no tienen apellido ni linaje, y ellos eran nadie. En 1985 lanzaron su primera colección. La llamaron Real Women, mujeres reales. No eligieron supermodelos de piernas infinitas, escogieron amigas, conocidas, cuerpos imperfectos que caminaban con más verdad que glamour. En la pasarela, esas mujeres parecían venidas de otra dimensión, viudas sicilianas envueltas en luto, faldas que abrazaban las caderas, miradas que desafiaban a la pureza nórdica que dominaba el momento. El resultado fue brutal. La crítica los destrozó. Los llamaron provincianos, grotescos, vulgares. Nadie quiso comprar. El silencio de la sala fue más letal que un grito. La prensa no dedicó ni una línea. Lo que debía ser un nacimiento fue casi un entierro. Domenico y Stefano regresaron a casa con las manos vacías y la cabeza llena de deudas. Habían hipotecado su futuro por una visión que parecía no tener lugar. La tentación de rendirse era real. Muchos amigos les aconsejaron parar, buscar empleos estables, abandonar la locura. Pero ellos no estaban hechos de resignación. La humillación, lejos de apagarlos, encendió una rabia ardiente. Esa noche, en un apartamento pequeño, rodeados de bocetos rechazados y facturas impagas, juraron no ceder. Si no quieren nuestro mundo, lo obligaremos a existir, dijeron. Y en ese pacto secreto, en esa furia compartida, comenzó a latir el verdadero corazón de Dolce, Gabbana. El fracaso no los enterró, los empujó hacia un espejo oscuro donde se vieron a sí mismos sin máscaras. En Milán nunca serían aceptados. La ciudad era demasiado limpia, demasiado minimalista, demasiado perfecta para sus sueños sucios de encaje, sudor y deseo. Si querían sobrevivir, debían volver la mirada hacia lo que realmente ardía en sus venas. Sicilia. Sicilia no es solo una isla, es un teatro de sombras y luces,
de viudas vestidas de negro caminando entre procesiones religiosas, de balcones donde las mujeres espían a los hombres con ojos de fuego. Es la tierra del catolicismo que reprime y del erotismo que estalla, del luto y de la fiesta, del silencio y del disparo. Sicilia era contradicción pura, y esa contradicción se convirtió en su bandera. Domenico lo sabía desde niño. Había visto a su madre bordar encajes negros para funerales y a las mismas mujeres usar esos vestidos como armas de seducción en las noches de verano. Stefano entendió de inmediato que allí había dinamita. Lo que Milán llamaba vulgaridad, ellos lo llamarían identidad. Lo que la crítica despreciaba como provincialismo, ellos lo transformarían en mito. Así nació la vedova siciliana, la viuda siciliana, ese arquetipo que marcaría para siempre su estilo. Vestidos ceñidos que abrazaban las caderas como manos posesivas, corsés que comprimían la respiración hasta convertirla en un gemido. Encajes negros que parecían llorar y al mismo tiempo pecar. Sus modelos ya no eran princesas de cuento, eran mujeres de carne y fuego, mujeres que podían rezar el rosario con los labios y usar los mismos labios para quemar a un amante. En un mundo obsesionado con líneas puras, Dolce, Gabbana ofrecieron curvas desbordadas. Mientras París proclamaba la elegancia distante, ellos ofrecieron sensualidad inmediata, casi obscena. Su Sicilia no era un lugar geográfico, era un manifiesto, un grito contra la tiranía de la pureza. La respuesta fue distinta. Italia, que primero los había despreciado, empezó a mirarlos con curiosidad. En las pasarelas, sus mujeres no parecían maniquíes. Parecían vivas, peligrosas, irresistibles. El público, acostumbrado al hielo nórdico del minimalismo, se encontró con fuego mediterráneo. Y aunque los críticos seguían murmurando, la gente empezó a aplaudir. Cada colección era una provocación. No buscaban la aceptación, buscaban la confrontación. ¿Quieren pureza? Aquí tienen pecado. ¿Quieren silencio? Aquí tienen gritos. ¿Quieren perfección? Aquí tienen cicatrices. Dolce, Gabbana entendieron que su fuerza estaba en no pedir permiso, y cuanto más se hundían en Sicilia, más se elevaba su nombre. El giro fue irreversible. Ya no eran diseñadores que buscaban un lugar en Milán. Eran profetas de un evangelio oscuro que convertía la opulencia en sensualidad, el luto en deseo, el rechazo en poder. Y de pronto, sin haber cambiado un ápice su rebeldía, Italia comenzó a rendirse ante ellos. El eco de Sicilia ya no podía contenerse en una isla. Lo que comenzó como un murmullo entre críticos italianos se transformó en un rugido que cruzó fronteras. Dolce, Gabbana habían encontrado su voz. Un idioma de exceso, de carne, de encaje, y ese idioma, incomprensible para muchos en Milán, empezó a seducir al mundo. La chispa definitiva llegó con una mujer que no temía al escándalo. Madonna. Era 1990. La reina del pop, siempre hambrienta de provocar, necesitaba un vestuario que gritara más fuerte que su propia música. No buscaba vestidos, buscaba armaduras eróticas, y los encontró en Domenico y Stefano. Corsés, crucifijos, faldas que mezclaban la sacralidad del altar con el sudor de la discoteca. Madonna no solo los vistió, los canonizó. Con cada concierto, con cada portada, Dolce, Gabbana dejaban de ser dos italianos rebeldes para convertirse en un fenómeno global. El mundo del espectáculo se rindió. Actrices de Hollywood, cantantes, socialités, todas querían esa mezcla peligrosa de devoción y pecado. El rojo vibrante de sus vestidos se convirtió en un símbolo de desafío. El encaje negro se volvió una segunda piel en las alfombras rojas. Las supermodelos de los 90, Naomi, Linda, Claudia, desfilaban como diosas paganas vestidas por ellos, encarnando una sensualidad que ya no pedía perdón. Mientras otros diseñadores competían por la elegancia contenida, Dolce, Gabbana construyeron un imperio del exceso. Bordados barrocos, estampados animales, corsés que aprisionaban la respiración, todo era demasiado, todo era excesivo. Y precisamente por eso, nadie podía apartar la mirada. Eran la antítesis del minimalismo. El maximalismo convertido en religión, las campañas publicitarias eran igual de provocadoras. No eran fotos, eran escenas de películas no aptas para almas frágiles. Mujeres arrodilladas en iglesias, hombres semidesnudos con miradas desafiantes,
familias sicilianas posando como mafiosos glorificados. Cada imagen era dinamita. El público las consumía con fascinación, los críticos con escándalo. Pero lo cierto era que nadie podía ignorarlos. Las pasarelas de Milán se convirtieron en espectáculos teatrales. No eran desfiles, eran rituales de fuego. La música resonaba como un latido. Los modelos aparecían como apariciones, y el público salía de allí hipnotizado, confundido, perturbado. Dolce Gabbana no ofrecían moda, ofrecían un universo completo, un viaje a un mundo donde la sensualidad y el poder se mezclaban hasta ser indistinguibles. Y con cada temporada, con cada provocación, su imperio crecía. Las boutiques de Nueva York, Tokio, Dubái comenzaron a llenarse. La Sicilia inventada por Domenico y Stefano se volvió global. Lo que un día fue considerado vulgaridad se transformó en lujo. Lo que antes fue rechazo ahora se vendía por miles de dólares. Pero con la gloria vino también la sombra. Porque cuanto más alto se elevaban, más enemigos acumulaban. La prensa los acusaba de jugar demasiado con la religión, de erotizar símbolos sagrados, de banalizar la cultura mediterránea. Los puristas de la moda los despreciaban por convertir la pasarela en un carnaval. Pero esa condena, lejos de debilitarlos, les daba más poder. Dolce Gabbana habían conquistado lo imposible: transformar la crítica en combustible, la provocación en marketing, el escándalo en oro. Y mientras Madonna y las supermodelos iluminaban el mundo con su estilo, Domenico y Stefano observaban desde el backstage con una sonrisa oscura, porque sabían que su imperio no estaba hecho de aprobación, sino de transgresión. Así fue como pasaron de ser rechazados en Milán a convertirse en los nuevos reyes de la moda global. Reyes incómodos, sí, reyes peligrosos, pero reyes al fin y al cabo. El fuego que los hizo reyes también fue el mismo que encendió hogueras a su alrededor. Dolce Gabbana no solo crearon un imperio de encajes y excesos, crearon un campo de batalla. Y en ese campo, cada provocación era una bala, cada campaña un disparo que podía atravesar la frontera entre la admiración y el odio. Las primeras grietas aparecieron con sus campañas publicitarias. No eran anuncios, eran provocaciones calculadas. Mujeres arrodilladas ante hombres dominantes, escenas que recordaban rituales mafiosos, imágenes que parecían erotizar la sumisión. Lo que algunos llamaban arte, otros lo llamaban misoginia. Y en una industria que comenzaba a escuchar los ecos del feminismo, el escándalo se multiplicó. Los periódicos escribían con rabia, las asociaciones protestaban, pero las ventas seguían creciendo. El verdadero terremoto llegó más tarde, con un comercial en China. Una modelo asiática intentaba comer pizza y pasta con palillos, mientras una voz masculina se burlaba de su torpeza. Lo que para Dolce Gabbana era humor, para millones de chinos fue insulto. Una caricatura racista que reducía a todo un pueblo a un chiste vulgar. La indignación explotó como dinamita. Celebridades chinas rompieron públicamente sus contratos. Influencers destrozaban ropa de la marca frente a las cámaras y las redes sociales ardían con una furia implacable. En cuestión de horas, Dolce Gabbana pasó de ser un símbolo de lujo a ser un enemigo cultural. Pero no fue la única vez. Declaraciones contra familias homoparentales, comentarios políticos incendiarios, acusaciones de apropiación cultural. Cada palabra de Domenico y Stefano parecía un nuevo cuchillo lanzado contra su propia marca. Y el mundo, cada vez más sensible y globalizado, no perdonaba. Las cancelaciones se sucedían, las colaboraciones se rompían, y el imperio construido con encaje negro empezó a tambalear. Las imágenes eran brutales. Multitudes en Shanghái gritando contra Dolce Gabbana, colecciones enteras retiradas de tiendas, alfombras rojas, donde antes brillaban sus vestidos ahora dominadas por el silencio de la ausencia. La moda, que alguna vez los había celebrado por su atrevimiento, ahora los arrastraba como a herejes en plena plaza pública. Lo más perturbador era su respuesta. A veces pedían disculpas, otras veces las retractaban, y en ocasiones simplemente atacaban a quienes los criticaban. Era un juego peligroso, alimentar el escándalo como si fuera parte del espectáculo. Pero el costo era real. Millones en pérdidas, mercados cerrados,
colaboradores que se alejaban como si huir de un incendio. Dolce, Gabbana habían logrado lo que parecía imposible: ser amados y odiados con la misma intensidad. Sus vestidos seguían en los cuerpos de estrellas internacionales, pero sus nombres estaban manchados en titulares de furia. La contradicción era insoportable y fascinante al mismo tiempo. ¿Cómo podían seguir existiendo después de tantas bombas? La respuesta estaba en su propia naturaleza. Ellos nunca quisieron ser aceptados. Nunca jugaron a ser políticamente correctos. Dolce, Gabbana eran hijos del escándalo, criaturas de la controversia. Cada ataque los hacía sangrar, pero también los hacía más visibles. El mundo entero hablaba de ellos, y aunque el odio era fuerte, la fascinación lo era aún más. En esa paradoja oscura, el lujo más deseado y la marca más odiada al mismo tiempo, se forjó la leyenda negra de Dolce Gabbana. No eran simples diseñadores, eran gladiadores en un coliseo global, donde cada error se convertía en espectáculo y cada crítica en un aplauso invertido. Así, entre el aplauso y el abucheo, entre la adoración y la condena, Dolce Gabbana escribieron el capítulo más oscuro de su historia. Y, sin embargo, la historia no terminó allí, porque incluso después del fuego, incluso después de las ruinas, había algo en ellos que se negaba a morir. El fuego había arrasado con todo. Mercados cerrados, contratos rotos, desfiles cancelados. La marca que había vestido a Madonna y a las supermodelos ahora era sinónimo de odio en titulares globales. Cualquiera habría enterrado el nombre y comenzado de cero. Pero Domenico y Stefano no son cualquiera. Ellos nunca aprendieron a rendirse. En medio del caos, cuando las redes sociales exigían su desaparición, cuando influencers destruían bolsos frente a las cámaras, los dos diseñadores hicieron lo impensable. Siguieron trabajando. Mientras el mundo los crucificaba, ellos cosían. Mientras las tiendas retiraban sus productos, ellos dibujaban nuevas colecciones. Era como ver a dos hombres caminando sobre un campo de minas, sin miedo a la explosión. El primer paso fue enfrentar el odio con algo que el público no esperaba. Persistencia descarada. No desaparecieron, no se escondieron. Mostraron colecciones aún más atrevidas, como si cada crítica fuera un aplauso invertido. Usaron bordados más barrocos, estampados más salvajes, colores más violentos. Su mensaje era claro: no vamos a pedir permiso, no vamos a suavizar nuestro lenguaje. Pero también hubo momentos de fragilidad. En entrevistas, sus voces temblaban entre disculpas mal articuladas y defensas contradictorias. Era evidente que estaban heridos. El mundo había mordido con furia y la sangre era real. Sin embargo, esa vulnerabilidad se convirtió en parte del espectáculo. El público, aún odiándolos, no podía apartar la mirada. Había algo casi trágico en ver a dos hombres peleando contra un universo entero. La resiliencia también vino de su ejército silencioso, sus seguidores más fieles. Estrellas de cine, músicos, aristócratas europeos que nunca dejaron de vestirlos. Porque detrás del escándalo, la verdad era simple. Sus vestidos seguían siendo irresistibles. La sensualidad no se cancela. El deseo no obedece a las redes sociales. En alfombras rojas, entre flashes y paparazzi, seguían apareciendo cuerpos envueltos en Dolce Gabbana. Cada fotografía era una provocación al boicot, una demostración de que aún en el exilio cultural, la tentación era más fuerte que el odio. Con el tiempo, comprendieron que no podían borrar el pasado, pero sí convertir las cicatrices en marcas de guerra. Comenzaron a hablar de sus raíces con más fuerza, de la herencia italiana, del orgullo de haber construido un imperio desde la nada. El relato cambió. Ya no eran los villanos, eran los sobrevivientes, y en esa narrativa encontraron oxígeno. Dolce Gabbana no resucitaron pidiendo perdón, resucitaron desafiando. Su resiliencia fue brutal, imperfecta, contradictoria, pero fue real. Resistieron porque nunca entendieron otra forma de vivir que no fuera peleando. Resistieron porque en su ADN estaba inscrito el rechazo. Resistieron porque, al final, el escándalo también vende. Y poco a poco, contra toda lógica, lo lograron. No volvieron a ser intocables, pero tampoco desaparecieron. Siguieron allí, como cicatrices en el rostro de la moda, recordándole al mundo que la resiliencia no siempre es pureza.
A veces es brutalidad. Sobrevivir al odio ya es un acto de poder. Pero Dolce Gabbana hicieron más que resistir. Convirtieron la herida en una firma, el escándalo en identidad. Su legado no es limpio, nunca lo será. Es un legado manchado, lleno de grietas, pero precisamente por eso es inolvidable. Cuando hablamos de Dolce Gabbana no hablamos solo de vestidos. Hablamos de un universo cultural que redefinió lo que significaba ser italiano en la moda. Mientras otros diseñadores exportaban la elegancia clásica, Domenico y Stefano exportaron la contradicción siciliana. La mezcla de fe y pecado, de luto y deseo, de familia y mafia. Crearon un imaginario colectivo tan poderoso que incluso quienes nunca vistieron una prenda suya reconocen la silueta, los encajes, la teatralidad. Su impacto en las pasarelas es innegable. Fueron los primeros en transformar la sensualidad femenina en un manifiesto abierto, en vestir a mujeres reales con cuerpos reales cuando el mundo aún adoraba los cánones inalcanzables. Fueron los que le dieron a las supermodelos un escenario donde no parecían maniquíes, sino diosas vivientes. Fueron los que demostraron que el maximalismo, cuando se hace con furia y devoción, puede ser tan lujoso como la pureza minimalista. Pero su legado también está en la oscuridad, en la forma en que la industria aprendió que el escándalo no destruye necesariamente a una marca, sino que puede redefinirla. Dolce Gabbana se convirtieron en el ejemplo incómodo de que, en la era de la cancelación, el lujo aún puede sobrevivir si se convierte en tentación. Son la prueba de que la moda no solo se alimenta de belleza, también de controversia. ¿Y el futuro? El futuro de Dolce Gabbana es un espejo roto. Cada fragmento refleja una posibilidad distinta. En un lado están los jóvenes consumidores que siguen viéndolos como símbolo de opulencia mediterránea. En otro están quienes jamás los perdonarán por sus errores. En medio, la paradoja. Un imperio que vive en tensión permanente entre el deseo y el rechazo. Domenico y Stefano, ya maduros, hablan con la serenidad de quienes han visto todo, el triunfo y la ruina, el aplauso y el abucheo. Pero detrás de cada palabra aún late la misma rebeldía. No buscan redención, no persiguen absolución. Su única obsesión es seguir creando, seguir provocando, seguir dejando cicatrices en la moda. Y quizás ese sea su verdadero legado. Enseñar que la moda no es solo belleza, es conflicto. Que un vestido no es solo tela, es una declaración de guerra. Que un nombre no necesita ser puro para ser eterno. Dolce Gabbana no serán recordados como santos de la elegancia. Serán recordados como herejes que incendiaron el templo y entre las cenizas construyeron su propia catedral. Una catedral barroca, sensual, contradictoria, indestructible. Dolce Gabbana nunca fueron hijos legítimos de la moda. Fueron bastardos que irrumpieron en su palacio con las manos manchadas de encaje y fuego. Su historia no es la de un ascenso limpio, sino la de una batalla constante contra el desprecio, la burla, el odio. Y sin embargo, contra todo pronóstico, ahí siguen. De la humillación inicial nació un lenguaje propio. De Sicilia tomaron la oscuridad y la transformaron en sensualidad. De Madonna y las supermodelos hicieron altares de carne y deseo. Y de los escándalos, esas bombas que habrían destruido a cualquier otro, forjaron cicatrices que los volvieron inmortales. Dolce Gabbana no construyeron un imperio con sutileza, lo construyeron con dinamita. No entraron en la moda pidiendo permiso, entraron arrancando las puertas, y cada colección, cada desfile, cada imagen fue un recordatorio brutal de que la belleza también puede ser peligrosa, que el lujo puede nacer del exceso, que la moda puede arder en la contradicción. Hoy, cuando miramos su nombre grabado en boutiques de todo el mundo, no vemos pureza. Vemos controversia, vemos contradicción, vemos un espejo roto en el que todos nos reflejamos. El deseo, la furia, el escándalo, la fascinación. Dolce Gabbana son más que una marca. Son un mito incómodo, una herida abierta que la moda nunca pudo cerrar. Y quizás por eso seguirán vivos. Porque en un mundo que exige corrección, ellos eligieron el error. En una industria que busca perfección, ellos eligieron la cicatriz. Y en la memoria colectiva, las cicatrices no se borran, se recuerdan, se veneran,
Se temen. Dolce Gabbana son la prueba de que del rechazo más cruel puede nacer un imperio eterno. Un imperio que no pide perdón, que no se arrodilla, que sigue ardiendo como un incendio que nadie puede apagar. Ese es su legado. Y ese es el secreto de su eternidad.